Yo quiero hablarles sobre solo dos opciones. Yo no sé qué opciones tú estás considerando en este tiempo. Yo no sé qué opciones. No sé si te has puesto a pensar. Tenemos que reconocer que hay mucha gente que vive porque el aire es gratis, ¿verdad? Y nunca está pensando en nada, simplemente lo que la vida le traiga, ¿no? Pero la mayoría de las personas estamos pensando qué viene más adelante. Y en medio de esta pandemia que se ha extendido mucho más de lo pensado, si no mal recuerdo, al menos para mí, el 12 de marzo de este año 2020 fue donde todo cambió. Fue cuando nos dimos cuenta que el COVID-19, el coronavirus, no se iba a quedar solo en China ni en Europa, sino que también estaba golpeando América. Y nos sorprendió. Yo creo que el impacto tal vez no fue tan fuerte como el del 9/11. Fue un poco más paulatino. Pero el 12 de marzo del año 2020 será recordado como el día donde se estableció una cuarentena general y se cerró todo en los Estados Unidos. Algo impensado. Y de repente todo cambió. Y pasamos desde el asombro y estar en shock de las primeras noticias a otras sensaciones que han ido con el correr del tiempo. Algunos han entrado en sensaciones de o más bien con emociones muy fuertes. Algunos han llegado al enojo, a la ira. Ya estamos hablando que se va a cumplir casi 4 meses, aunque ha parecido una eternidad, ¿no? No sé si a ti no te ha parecido una eternidad. Y han habido muchos tipos de emociones: temor, pánico, ansiedad, frustración. ¿Cuántas emociones, cuántas cosas no hemos vivido en todo este tiempo? Yo estoy casi seguro que en algún momento tú te hiciste la pregunta o pensaste, ¿será este el fin? ¿Será que estamos llegando al final de la línea? ¿Será que estamos llegando al fin de la cuerda? Y quiero decirte que es normal que lo hayas pensado. No sería normal que no lo pensaras. No lo piensan los que entran en negación o los que prefieren alejarse de la realidad y pensar que no está pasando nada, pero sí está pasando. Y déjame decirte, voy a insistir en eso. Si tú eres de los que has estado pensando, tal vez este es el fin, quiero decirte que ese es un pensamiento normal. Algo así no pasaba hace más de 100 años. En el año 1918 ocurrió la gripe española. No sé cuántos han leído sobre eso en la historia. Y murieron millones de personas. Creo, si no mal me equivoco, más de 40 millones de personas en todo el mundo murieron por la gripe española. Y fue una temporada donde muchos pensaban que ese era el fin, que estaba llegando al fin. Y es propio que ahora estemos pensando que llega el fin. Y luego algo también conmocionante como esto, impactante, fue la Segunda Guerra Mundial en el año 1939. Duró desde el año 1939 al año 1945. Más de 5 años, casi 6 años horribles. La humanidad fue sacudida por la Segunda Guerra Mundial. Y fue algo atroz. Nosotros llevamos solo 4 meses en esto. Y esperemos que no pase mucho más de todo lo que está pasando. Y en este tiempo, algunos han profundizado su fe. Yo tengo como un eco raro acá atrás mío, por favor, en el sonido. No sé si son los monitores, si lo puedes apagar. Les decía que este es un tiempo donde Dios está profundizando. Algunos han profundizado su fe. Y este es el tiempo donde algunos han disminuido su fe.
Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice que nuestra fe es más preciosa que el oro y que tiene que ser probada. Y una de las cosas que está pasando en este tiempo es que la fe está siendo probada. Y este es un tiempo donde Dios espera que tú puedas profundizar tu fe. Pero algunos tristemente están disminuyendo su fe. Ahora voy a hablar un poco más sobre eso, ¿no? Algunos han optado en este tiempo por desconectarse y por hacer cuenta como que no pasa nada. Y hay otros que prefieren pensar en teoría de conspiración. ¿Ah? Tal vez tú estés aquí, sea uno de los que estás pensando en una teoría de conspiración, ¿no? Que este virus lo inventaron en un laboratorio, que esto tiene que ver con cierta gente que quiere traer control, ¿verdad? Y tantas teorías que hay, que fueron los chinos, que fueron los rusos, que fue Estados Unidos, que fue Bill Gates, le ha llovido al pobre Bill Gates. Tantas teorías de conspiración, ¿no? Entonces, es típica esa reacción en nosotros cuando estamos viviendo algo como esto que nosotros no lo podemos controlar, que no podemos hacer nada, ¿no? El punto no es tener esas sensaciones o que venga el pensamiento será el fin, o que venga el pensamiento es que aquí se habrá acabado todo, o que venga el pensamiento de que no sé qué hacer, zozobra, enojo. El punto es qué vamos a hacer con esos pensamientos. ¿Qué voy a hacer con esos pensamientos? Es normal tener zozobra. Incluso es normal que te venga incluso temor. El temor no es malo, el punto es quedarse en el temor. Mi papá me decía, no tengas miedo al miedo porque más miedo te da. Entonces, el punto no es no tener miedo. El punto es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas al miedo a transformar en una plataforma para profundizar tu fe, para elevar tu fe? ¿O te vas a clavar en el temor, la frustración y tantas otras cosas? Algo que el mundo necesita desesperadamente hoy es esperanza. Y yo quiero agradecer a todos aquellos valientes hombres y mujeres que están hoy parados conmigo sirviendo, porque el mundo necesita esperanza y la iglesia es el lugar donde la gente encuentra esperanza. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué estamos parados hoy aquí? ¿Por qué tenemos las puertas abiertas? ¿Por qué estamos transmitiendo online? Porque el mundo necesita desesperadamente esperanza. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Nosotros estamos para transmitir esperanza. La gente está descorazonada, la gente está en desesperación, la gente se pregunta cuándo va a terminar esto, la gente se pregunta dónde va a ir a parar, qué es lo que va a pasar. En medio de todo eso, nosotros estamos para decirle que hay esperanza. Amén. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Así que qué bueno que pusiste tu corazón y estás aquí, te estás dejando usar por Dios. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a todos esos hombres valientes, mujeres valientes de Dios que no se rajan, que mueren en la raya y que están tomando una actitud valiente y diciendo, aquí estoy Dios? Porque la Escritura dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y tú y yo hemos sido enviados a predicar. Y predicamos con nuestra vida y predicamos también con nuestra voz. Por eso yo estoy parado aquí esta mañana, porque sé que Dios tiene algo que decir. Y nosotros solo somos los amplificadores de la voz del cielo. Lo que el cielo está hablando, nosotros lo amplificamos. Y hablamos lo que el cielo está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Te decía que la fe tiene que ser probada. El punto es que muchas veces tenemos una fe puesta en algo que suceda. Es decir, nuestra fe está conectada a una expectativa de que algo pase. Y está bien eso, pero hay un nivel de fe mayor. Voy a decirlo de nuevo, los que están ahí en casa. Muchas veces el problema es que nuestra fe está conectada a una expectativa. Y eso no está mal.
Pero hay un nivel de fe más profundo. Y es cuando nuestra fe está conectada a Jesucristo, a la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestras expectativas muchas veces no se pueden cumplir. Ahora mismo estamos en un punto donde algunos seguramente se han preguntado, no sé si a ti te ha pasado, ¿se cumplirán todos esos sueños que tenía? Imagínense, hay personas que se le paró la vida así en seco. ¡Pum! Lo primero que pasó es que muchos hijos regresaron a casa porque cerraron las universidades. Negocios se cerraron. Muchas compañías entrando en quiebra. Y pensábamos, bueno, esto va a ser un parate nada más que por una cuarentena. Se supone que una cuarentena viene de la palabra 40 días. Dijimos, bueno, como mucho 2 meses. Ya tenemos 4 meses y no va para cuándo parar esto. Y muchas personas están pensando, ¿y todos mis sueños? ¿Y para lo que he ahorrado? ¿Y para lo que he invertido? Hay personas que se les cambió el plan así, mire. Y cuando nuestra fe está puesta en una expectativa, entonces es cuando nuestra fe disminuye. Es como la persona, por ejemplo, que su fe está puesta en una sanidad. ¿Y qué pasa si no es sanado? Hay personas, por ejemplo, que ponen su fe en Dios, pero de repente lo que querían que Dios hiciera no pasó. Y entonces se vuelven ateos. Gracias a Dios, soy ateo, dicen. ¿Por qué? Porque la fe está puesta a una expectativa, a algo que pase. Pero hay un nivel de fe mayor, que es cuando tu fe está puesta en Cristo Jesús. Pase lo que pase, venga lo que venga, mi fe está en Cristo Jesús. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Déjame explicártelo de esta manera. ¿Estás listo para oír lo que te voy a decir? Se necesita mucho más fe para aceptar un no de Dios que un sí de Dios. Hay gente que piensa que para recibir un gran milagro se necesita una gran fe. Pero créeme, se necesita mucha más fe para aceptar un no de parte de Dios. Cuando de repente tú tienes una expectativa y has sembrado y has creído por eso, y estás orando por eso, pero de repente el cielo no se mueve. Y no pasa lo que tú estabas creyendo. Y entonces ahí donde tu fe se pone en arena movediza, se te mueve el piso y tú dices, ¿y ahora qué sigue? Pero cuando tú tienes tu fe en una persona, no en una expectativa, pase lo que pase, venga lo que venga, tu fe se va a profundizar y no va a disminuir. ¿Amén? Y eso es lo que está revelando este tiempo. Este tiempo está revelando quiénes está examinando, está exponiendo dónde tenemos nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Está conectada a una expectativa o está conectada a una persona, a Jesucristo? Porque la fe no es algo en sí mismo, la fe es un medio. Aunque algunos endiosan la fe y dice cree, y piensa que cuando la Biblia dice cree solamente, estoy endiosando a la fe. Yo pienso que por creer las cosas van a pasar. No, la fe es un vehículo para creerle a Dios. Yo tengo fe, pero mi fe tiene que estar puesta en algo o en alguien. Y yo tengo que dirigir mi fe correctamente. Y mi fe tiene que estar puesta en la persona de Cristo Jesús. Por supuesto que tengo fe para creer que cosas van a pasar. Pero mi fe no está anclada en esa expectativa de lo que yo espero que pase. Mi fe está anclada en la persona de Cristo Jesús. En el libro de Marcos, quiero que veamos una historia increíble. Comienza en Marcos, capítulo 4, y termina en Marcos capítulo 5, verso 1. Yo supongo que ahí hubo, a mi juicio, una división equivocada de ese capítulo. Recuerde que la Biblia originalmente no fue escrita con capítulo y versículo. Los capítulos y los versículos se le agregaron años después y eso es para ayudar mejor en el estudio de las Escrituras, para encontrar algo que uno anda buscando, por eso se le agregó capítulo y versículo, pero originalmente la Biblia no tenía capítulo ni versículo. Es muy interesante, si alguna vez puede, lee la Biblia sin capítulo y sin versículos, sin divisiones.
Y es otro rollo, créeme. Y también es interesante saber, por si alguna vez se te ocurre, te agarra ese ataque de locura y quieres leer la Biblia, ¿no? Si se te pasa ahí por la mente leer la Biblia, quiero que sepas que cuando tú lees la Escritura o estudias la Escritura no fue escrita en orden cronológico. Tal vez tú estás leyendo algo en el capítulo como ahora 4 y tal vez lo que relata en el capítulo 8 o 10 pasó antes que lo que relata en el capítulo 4. Es decir, no está escrita en orden cronológico. ¿Okay? La Biblia es un libro histórico, la Biblia es histórica, pero la Biblia no es un libro de historia. Por eso es que los hechos no están... Si fuera un libro de historia, daría fechas exactas, daría lugares exactos. Pero la Biblia es historia, es un libro histórico y es historia, pero no es un libro de historia. La Biblia habla de ciencia, la Biblia tiene que ver con la ciencia, es más, la ciencia más grande, que es la sabiduría de Dios, está en las páginas de la Biblia, pero no es un libro de ciencia. ¿Okay? Entonces, tienes que leer la Escritura con todo esto en mente. Esta es una historia corta, pero muy fascinante. Y en esta historia de Marcos capítulo 4, verso 35 al verso 41, y Marcos termina en Marcos 5.1, nos habla sobre, presta atención a esto para los que toman nota, nos habla de una declaración que hizo Jesús, algo que Él hizo y dos preguntas que Él hace. Una declaración, un hecho de Jesús y dos preguntas. Sobre esto trata esta historia. Y tiene mucho que ver con nosotros. Comienza diciendo en el verso 35 que aquel día Jesús le dice a sus discípulos al llegar la noche, pasemos al otro lado. Y esto es muy interesante, porque pareciera ser que esta historia no termina. Y algunos, insisto, están pensando, ¿será el fin? ¿Será la época en que Jesús viene? Y sí, tenemos que pensar que puede ser la época en que Jesús viene, porque la Escritura nos manda a vivir hoy como si Cristo ya viniera, pero a planear como si Él todavía se tardara. Esa es la manera en que la Biblia nos dice que tenemos que vivir. Es por eso que los apóstoles, Pablo, por ejemplo, él decía Maranata, era una frase favorita de Pablo, que quería decir Cristo viene. Y los apóstoles hablaban de que Cristo iba a venir en su tiempo. Eso es propio. Dios quiere que vivamos con la expectativa como si Cristo viniera ahora mismo. Eso nos lleva a estar alerta. Porque cuando yo estoy pensando que Cristo no va a venir hoy, entonces puedo bajar la guardia, me puedo relajar y entonces puedo no estar listo. La Biblia nos anima a estar listo para el día de su venida. Entonces, todos cristianos vivimos pensando que Cristo puede venir en cualquier instante. Que alguien me diga amén. Tenemos la expectativa que Él venga en cualquier momento. Amén. Ahora, no sabemos si va a pasar, porque la Biblia nos dice que el día y la hora nosotros no la sabemos. Pero sí sabemos que Él va a venir. La Biblia prometía que Cristo iba a venir, que iba a nacer de una mujer, y eso pasó hace más de 2000 años. Y antes de irse, Jesús prometió que Él regresaría de nuevo. Y lo estamos esperando. Maranata, Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, vamos, alégrate. Maranata, Cristo viene. Amén. Ahora, yo estoy aquí para darte esperanza esta mañana, es lo que Dios me pidió. Y quiero decirte que hay otro lado después del coronavirus. Jesús dice, pasemos al otro lado. Yo quiero decirte que hay otro lado. Esto va a pasar. Esto va a pasar. En eso es cierto el dicho. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Esto va a pasar. Y Jesús le dice a sus discípulos, esa es la declaración, pasemos al otro lado. Y los mandó a subirse a la barca y empezaron a navegar para ir al otro lado. Pero Jesús ya había declarado, pasemos al otro lado. Él ya había dicho que íbamos a pasar al otro lado. Déjame decirte algo, esta pandemia no va a acabar contigo. El COVID-19 no va a acabar contigo. El COVID-19 no va a acabar contigo. El COVID-19 no va a acabar contigo. Hay un otro lado de esta historia. Hay otro lado de esta historia. Amén. Y se suben a un barco. Y el barco, para que te des una idea, se sabe con las medidas más aproximadas de los barcos de esa época, porque de hecho han hecho
excavaciones y de hecho hubo un encuentro casi casual de unos pescadores que terminaron siendo arqueólogos jovistas o arqueólogos, ¿cómo se dice? Cuando no son profesionales. ¿Cómo? Sí, no, pero digo, cuando son hobby, ¿cómo se dice? Oh, men, se le fue toda la palabra. Fueron, ok, sin ser arqueólogos, fueron arqueólogos. Sí, que son novatos, que están allí de jovistas, ¿no? Y encontraron una barca que de hecho está exhibiéndose en un museo, la encontraron casi intacta, un tanto golpeada por el tiempo y buscaron una forma muy, la verdad, muy ingeniosa para poder sacarla intacta y de hecho la hicieron flotar y la llevaron y está en esa zona del mundo, ahí tú puedes encontrar. Estaban caminando, eran dos pescadores, insisto, caminando por el mar de Galilea y el mar había retrocedido tanto que estaba exponiendo muchas cosas que estaban ahí bajo la arena y ellos vieron la punta como de un barco y empezaron a escarbar y se dieron cuenta que era un barco de la época de Jesús. De hecho, si tú vas al museo, en el museo se exhibe como el barco de Jesús. Ahora, no tiene una relación directa, no quiere decir que Jesús estuvo alguna vez en ese barco, sino que se le llama así porque es de la época de Jesús. Y ellos lo conservaron, le pusieron cera, le hicieron todo un tratamiento, lo levantaron con una placa de carbono, creo que era de carbono, de fibra de vidrio y carbono, creo que algo así, y lo conservaron. El punto es que lo lograron sacar a flote, conservarlo sin que se terminara de romper y lo llevaron. Y ese barco tiene las medidas, por eso sabemos cuánto medía una barca, las que usaban los pescadores, las que usó Jesús con los discípulos para navegar al otro lado. Esa barca mide más o menos 10 metros, no sé cuánto es eso en pie, estoy hablando en metros, son como 30 pies, 10 metros, eso es lo que mide de largo. El ancho son como de 2 metros de ancho y la profundidad es como de 1,5 metros, es decir, profundo 1,5 metros, 2,5 metros de ancho en la parte más ancha, luego se va angostando y 8 metros de largo, eso 8 o 10 metros de largo es lo que medían las barcas en esa época. Una barquilla así se sube Jesús con sus discípulos. Y dice la Escritura que cuando están navegando al otro lado, dice que el verso 37, dice que se levanta una gran tempestad de viento y las olas venían, echaban agua sobre la barca, de tal manera que la barca parecía que se iba a hundir. De manera que ya se anegaba, dice, que ya se iba a hundir. Y acá viene lo más extraño, lo más increíble. Él, es decir, Jesús, estaba en popa. Popa es la parte de atrás, es donde almacenan las cosas. Y estaba en popa, en la cabecera. Ahí estaba durmiendo la siesta Jesús. Y él planeaba dormir la siesta todo el camino, a no ser porque lo despertaron. Y ahí estaban expertos pecadores, no pecadores, pescadores, expertos pescadores, y que estaban allí tratando de navegar el barco y el viento le era contrario y las olas tiraban más agua que la que ellos podían sacar y ellos empezaron a pensar que ellos podían morir, que esa barca se iba a hundir. Pero era imposible que esa barca se hundiera. Era imposible que esa barca se hundiera, porque esa era la barca de Jesús, porque Jesús tenía un destino que cumplir. Y indudablemente estaban del otro lado, los esperaba un momento de gloria. Del otro lado los esperaba uno de los acontecimientos más impresionantes, uno de los milagros más grandes que iban a ocurrir. Un milagro que no solo iba a impactar una vida, sino que iba a liberar toda una región. Es impresionante. Y eso le esperaba del otro lado. Y el enemigo lo sabía. Entonces, cuando Jesús está durmiendo, se desata la tormenta. Pero Jesús sigue durmiendo la siesta, pero los discípulos no saben, ellos están desesperados porque piensan que el barco se va a hundir y no entienden cómo es que Jesús está durmiendo la siesta. Él quería enseñarle un par de opciones. Solo 2 opciones son las que nosotros tenemos. Y Jesús nos enseña aquí.
Hay solo 2 opciones en esta temporada. Hay más opciones, pero las otras opciones no son viables para nosotros, como no eran viables para los discípulos. Ellos tenían la opción de pensar que el barco se iba a hundir y entonces saltar del barco. Ellos tenían otras opciones, pero en realidad Jesús le iba a enseñar, y te está enseñando a ti, y me está enseñando a mí, que solo hay 2 opciones. La primera opción es levantarse como Jesús se levanta y reprender el viento, el mar, y que el mar se haga bonanza, que venga la calma. O la segunda opción es dormir la siesta, como Jesús durmió la siesta. Solo 2 opciones. En medio de la tormenta, ¿duermo la siesta? En la pandemia es lindo dormir la siesta. En medio de la cuarentena es tiempo para dormir la siesta. La siesta, por si no sabes, es un pequeño sueño que te das al mediodía o cuando tú quieras, ¿no? Pero dormir la siesta es bueno. Es algo que se practica mucho. En Argentina se practica mucho, sobre todo en algunas regiones. En la zona de Buenos Aires no se practica mucho el dormir la siesta, pero fuera de Buenos Aires se practica dormir la siesta. Creo que en España también practican mucho dormir la siesta. Y es renovador. De hecho, los trabajadores tienen un tiempo para comer y después de comer tienen un tiempo para dormir la siesta. Y se acomodan ahí, donde quiera que esté, se acobachan y duermen la siesta. Y eso es renovador. Y luego cuando te despierta. Ahora, la siesta no puede ser más de 20 minutos, media hora. Si pasa la media hora, ya no es una siesta. Y te hace mal, de verdad, porque dicen que después de los 20 minutos o 30 minutos, dependiendo de la persona, tú entras en un sueño profundo. Entonces luego, si se interrumpe el sueño profundo y te levantas, en vez de sentirte descansado y renovado, te vas a sentir mal. Es por eso que la siesta tiene que ser 20 minutos, 30 como máximo. Y ahí sí te levantas y te levantas con energía y te levantas renovado. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Ahora ellos no entienden cómo es que Él puede dormir la siesta. Ellos están peleando en contra de la tormenta y están dándose cuenta que todo lo que hacen nada funciona. Cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia. Pero hay muchas personas que se han dado cuenta que no importa lo que hagas. A mí la verdad que por ahí me da risa muchas de las decisiones de pánico que toma el gobierno o las decisiones que toman por ahí los llamados expertos de que hacen esto, que hacen aquello. Porque tú escuchas todo tipo de noticias. Escuchas lugares donde han hecho una cuarentena muy liviana y no han tenido tantos contagios ni tantas muertes. Escucha lugares donde no han hecho nada de cuarentena y han muerto mucha gente. Escucha lugares donde no han hecho nada de cuarentena y no ha muerto nadie. Escucha lugares donde tiene una cuarentena dura y funciona, otro lado cuarentena dura y no funciona. Es decir, la verdad es que se están tomando medidas, pero si tú pudieras estar en la mesa con los gobernantes, con los que tienen que tomar la decisión, tú te darías cuenta del pánico y que no saben qué hacer. No saben qué hacer. Y muchas veces nosotros, sin ser las personas que gobernamos a un nivel macro, pero tenemos que tomar pequeñas decisiones. Y muchas veces tampoco sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque esto se nos está escapando de la mano. Y se está extendiendo más de lo pensado. Pero en medio de todo eso, Jesús está durmiendo la siesta. Y a no ser que porque los discípulos fueron y lo despertaron, Jesús planeaba dormir la siesta durante toda la travesía. Déjame decirte algo, sería buena idea que te pusieras a dormir la siesta. Lo que quiero decirte, sería buena idea de que confiaras en lo que Jesús declaró. Él dijo, pasemos al otro lado. Déjame decirte algo, si tú eres un hombre y una mujer de Dios, de destino, de propósito, tienes que saber que no hay infierno que detenga los planes y los propósitos de Dios para tu vida. A ver, yo pensé que eso iba a tener una reacción de más fe, pero parece que no. Voy a decirlo de nuevo. Si tú eres un hombre, una mujer de destino, de propósito, tienes que saber que tal vez haya cambio de planes, tal vez la vuelta sea un poco más larga, pero al fin y al cabo vas a llegar a donde tienes que llegar porque tu vida está segura en las manos de Dios y los planes y los propósitos de Dios sobre tu vida se van a cumplir. El único
O la única que puede frustrar los planes y los propósitos de Dios eres tú. Nadie más. El diablo no puede frustrar los planes de Dios para tu vida. Solo tú, si te sales de la línea, si abandonas el camino, si le sueltas la mano a Jesús, si piensas que el camino es muy largo y dices, no, yo creo que Dios no sabe lo que está haciendo, y agarras tu propio camino. ¿Sabía que hay veces que haces eso? Hay gente que empieza a descorazonarse y piensa que Dios no sabe lo que está haciendo. ¿Podrá ser el hombre más sabio que Dios? Hello. ¿Podrán nuestros planes ser mejores que los de Dios? Pero muchas veces pensamos que sí. Creemos que Dios no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué permitió aquello? Yo nunca me imaginé que iba a pasar por esto. Nunca me imaginé que las cosas podrían ser así. Y entonces nos salimos del camino y decidimos seguir nuestro propio camino. Y entonces es ahí donde tú estás abandonando tu destino, estás abandonando tu propósito. Ahora déjame decirte esto. Si tú estás en medio de esta tormenta llamada COVID-19, si tú estás navegando por la vida en tu propio barco y lo estás llamando a Jesús y piensas que Jesús se va a subir a tu barco, déjame decirte que así no funciona. Tienes que tú venir al barco de Jesús. Tienes tú que subirte al barco de Cristo Jesús. Y si tú te subes al barco de Cristo Jesús, déjame decirte que ese barco no se puede hundir. Ese barco va a pasar al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Jesús hizo una declaración. Esa fue: pasemos al otro lado. Y entonces cuando los discípulos los despiertan, noten que la forma en que ellos los despiertan. Cuando ellos los despiertan, estas son las palabras. ¿No tienes cuidado que perecemos? Eso es lo que ellos dicen en el verso 38. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Has pensado a veces dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿O has pensado o has llegado a pensar que tal vez no le importas a Dios? Eso es imposible. Tú lo puedes pensar, pero eso no es así. A Dios le importas más que la vida misma. Tú eres como la niña de sus ojos. Esa bolita en el centro de tu ojo que tú cuidas mucho. Así eres para Dios. Eres preciado. Él te lo mostró al entregar su propia vida por ti. El amor de Dios ha sido demostrado. El diablo quiere hacerte dudar de que Dios te ama. Lo que pasa es que nosotros interpretamos ciertas cosas que pasan, que suponemos que son malas en sí mismas, que pueden ser a veces dolorosas, tristes, pero no malas, las interpretamos como que Dios no nos ama o como que Dios nos abandonó y que Dios no está en el asunto. Pero es muy simple. Dios no te puede dejar de amar porque Él te ama eternamente. Y Dios nunca te va a abandonar. Él te lo ha dicho: nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Y Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no hay que temer. El temor está siendo presa de mucho. Y algunos están encubriendo el temor le llaman prudencia. Mire, este tipo de prudencia. ¿Hay que ser sabio? Sí. ¿Hay que ser prudente? Claro que sí. La Escritura dice que no vamos a tentar a Dios. Pero eso no tengo que cubrir yo mi temor, que me paralizo, que me detengo, que no cumplo lo que Dios espera de mí, que no hago lo que Dios espera que yo haga, o que estoy ahí detenido, encerrado, y estoy pensando. Incluso el temor es muy simple. Déjame decirte, si tú has caído en temor, déjame explicártelo así. Si has caído en temor, lo más probable es que tú estás tratando de todas maneras de no contagiarte de COVID-19 y estás pensando que si te contagia, listo, bye bye, o que la voy a pasar muy mal. Pero lo cierto es esto: ¿existe la posibilidad que te contagies? Sí. Pero si te contagias, ¿qué? ¿Acaso las heridas de Jesús no pueden sanar el COVID-19 como sana cualquier otra enfermedad? ¿Que Dios te abandonó porque te dio COVID-19? Claro que no. No quisiéramos, oramos que no.
Yo no creo que nadie le esté diciendo que me contagie de COVID-19, por favor, Diosito, Diosito, que me contagie. Sería bobo hacer eso. Nadie quiere contagiarse. Además, no queremos contagiar a otras personas. Pero no tenemos miedo si nos tuviéramos que contagiar. Porque Dios sigue estando a nuestro lado. Él sigue siendo Dios. Él nos sigue amando. Él sigue cuidando de nosotros. Y seguimos teniendo un propósito, un destino en Dios. ¿Sí puedes entender la diferencia? No quiero contagiarme, no espero contagiarme. Yo no quiero que tú te contagies. Oro que no te contagies. Pero si te contagias no es el fin. Incluso si tuvieras que morir tampoco es el fin. Porque todavía Dios te está esperando en el cielo. Nadie se quiere morir. Yo no sé tú, pero yo no me quiero morir. Tengo expectativa de vivir muchos años más. Y según entiendo, Dios tiene planes y propósitos para mi vida. Pero la Biblia dice que Jesús nos vino a librar del temor de la muerte. El que teme, dice la Biblia, es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el perfecto amor, y no hay otro perfecto amor que no sea el de Dios, ni el tuyo ni el mío es perfecto amor, dice que echa fuera el temor. Y literalmente el libro de Hebreos dice que Cristo vino a librarnos del temor de la muerte. Que por el temor a la muerte el diablo nos tenía todo esclavo, pero Cristo nos vino a liberar del temor de la muerte. No es lindo morirse, nadie quiere morirse, pero no le tenemos miedo. Ellos estaban pensando y ellos dicen, ¿qué no te importamos, Jesús? Porque Jesús estaba durmiendo la siesta. ¿Por qué Jesús dormía la siesta? Yo quiero que tú te preguntes, ¿por qué Jesús dormía la siesta? Porque podía hacerlo, porque él sabía que esa tormenta se iba a tener que calmar, sí o sí, porque ese barco tenía que llegar al otro lado. Era imposible que ese barco se hundiera. No había manera que el barco se hundiera. Y entonces Jesús se levanta y Jesús, ahí está tu primera opción, hacer lo que Jesús hizo. Jesús se levantó y reprendió el viento, reprendió el mar y se calmó. Y vino bonanza. Y no se escuchaba nada, solo el mover suave de las olas. De repente se disipó las nubes, se fue el viento, las olas se calmaron y el barco quedó flotando tranquilo en medio del mar. Y yo sé que muchos de ustedes se encuentran así. Yo sé que muchos de ustedes se encuentran como Jesús, ordenándole al viento, a las olas, al mar que se detenga. Y probablemente las olas no se detienen y el mar no se detiene y sigue embravecido. Y tú estás orando, Señor, en el nombre de Jesús, reprendiendo el viento, reprendiendo las olas. Pero las olas siguen viniendo y el agua sigue entrando. Y tú estás pensando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero si yo estoy parado en fe, yo he estado ahí. Cuando esta pandemia empezó, yo recuerdo que fui de uno de los primeros que se levantó y valientemente me paré y yo hablé de que esta pandemia no iba a afectar a Estados Unidos como estaban hablando los pronósticos. Y de hecho yo recuerdo que yo oré una cifra específica. Oré y dije, oro para que no pasen los contagiados de la cifra como están hablando de millones de contagiados, que no va a haber tanto. Y hablé y dije, no va a haber más de 30,000 muertes. Y cuando pasó la cifra de los 30,000 muertes, yo recuerdo que alguien me llamó para decirme, pastor, le falló la profecía. Y le dije, yo no estaba profetizando, yo estaba orando y hablando en fe lo que yo quería que pasara. Nunca fue una profecía. Porque una profecía es cuando alguien habla algo que el cielo está hablando y eso se cumple sí o sí. Y en ningún momento dije esto va a pasar o dije este es el corazón de Dios o dije esto es lo que Dios dice. Simplemente oré y dije vamos a orar y en el nombre de Jesús no van a haber más de 30,000 muertes. ¿Qué estaba haciendo? Estaba reprendiendo el viento, estaba reprendiendo las olas. Y muchas veces estás haciendo eso. Y sabes que viene el enemigo y te dice ¿y dónde está tu fe? Porque oraste, reprendiste el viento, el mar y mira, se puso más bravo todavía. Es como que tu suegra se enoja y tú empiezas, te reprendo en el nombre de Jesús y la suegra en vez de calmarse agarra un garrote y te quiere dar en la cabeza. Y entonces tú dices, ¿y dónde está tu fe? El enemigo me habló. Y ya saben que hay de todo en la viña del Señor. Y a veces son los de la propia
equipo los que se levantan. ¿Y dónde está tu fe? Este es el punto, déjame decirte algo. Que a veces Dios te pide que haga algo, pero Dios sabe que lo que vas a hacer no va a llenar tus expectativas, pero va a llenar las expectativas de Él. Este es el punto. Es como cuando el hombre, aquel, le dijo a Dios, Dios, quiero que me uses, quiero que me pidas que haga algo. Lo que tú me pidas yo lo voy a hacer. Entonces Dios le dice a ese hombre que estaba orando de rodillas en la sala de su casa, le dice, quiero que te levantes y salgas afuera de tu puerta. Y le mostró una piedra grande que estaba allí. Le dijo, ¿ves esa piedra grande? Una piedra realmente grande que estaba allí. Y le dice, Dios, yo quiero que la empujes con toda tu fuerza. Empújala con toda tu fuerza. Y él se le empezó a levantarse y cada mañana, cada mediodía, cada tarde, 3 veces al día, salía y la empujaba con toda su fuerza. Y la empujaba, ya ve, ¿no? Así como... Y luego se ponía de atrás. Y luego de otra forma. Y luego se acostaba en el piso y con las piernas la empujaba. Y pasó el tiempo. Y el hombre se dio cuenta que la piedra no se movía ni un centímetro. Y empieza él a pensar de que algo no andaba bien. Y va a hablar con Dios y le dice, Dios, algo no anda bien. Tú me pediste que empujara la piedra y yo la he empujado con toda mi fuerza, pero no ha funcionado, Dios. No se ha movido nada. Y Dios le dice, ¿y cuándo te dije que la moviera? Yo solo te pedí que la empujaras. Y él dice, ¿y cuál es el punto de que yo empuje la piedra si la piedra no se va a mover? Dios dice, mírate, párate frente al espejo, quiero que te mires. Dice, mira, ahora estás así como el pastor Hansen, mira, fuerte, fornido, mira tus brazos, tus pechos, tus piernas, mira tu espalda, estás fuerte. Dice, ¿no te has dado cuenta? Dice, pero yo usé este tiempo que tú empujaste la piedra y la piedra no se movía. Según tú no estaba pasando nada, no pasaba nada en las circunstancias, pero estaba pasando mucho en ti. Estaba forjándote, te estaba formando, te estaba haciendo fuerte, listo. Ahora sí, estás listo para la misión que viene delante de ti. Yo siento que este tiempo muchos han estado empujando piedras. Y tú dices, me paré y en el nombre de Jesús he estado ordenando que se calme la tormenta y la tormenta no se calma. Y tú piensas y dices, bueno, es que tal vez no tengo suficiente fe. O bueno, será de que realmente no sé qué está pasando. Algo no funciona aquí. Déjame decirte algo. Si Dios te dijo que empuje la piedra, empuja la piedra. Tal vez la piedra no se moverá, pero hay mucho que está pasando en ti. Tu fe se está fortaleciendo, tu fe se está fortaleciendo, tu fe se está fortaleciendo. Una de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo, escúchame muy bien, una de las cosas poderosas que Dios está haciendo en este tiempo es que Dios está impactando tu fe y te está elevando a otro nivel. Porque la iglesia está entrando en una etapa donde tenemos que vivir de milagro en milagro, de gloria en gloria. La iglesia empieza a entrar en una etapa, quiero que me escuches muy bien, una etapa donde vamos a tener que depender de lo sobrenatural, depender del Espíritu Santo. Y los milagros no van a ser algo extraordinario, algo increíble que pasa cada 100 años, cada 20 años, no sé, un milagro cada año. No, los milagros van a ser el pan nuestro de cada día. Los milagros van a ser algo normal en la vida de la iglesia. La última etapa de la iglesia es una etapa gloriosa, es una etapa de gloria. La iglesia se está moviendo hacia un avivamiento. La iglesia se está moviendo a una confianza ciega en Dios, a una confianza plena en Dios. La iglesia se está moviendo hacia un punto donde su fe está en Dios, solamente en Dios, y esperamos en Dios y no dependemos nada más que de Dios. Hace poco dije en un mensaje que uno de mis temores, un temor válido por cierto, es que nos hiciéramos tan dependientes de muchas cosas que si el Espíritu Santo no estuviera, pudiéramos operar igual sin Él. Y la verdad es que nos hemos hecho tan dependientes de tantas cosas. Yo le doy gracias a Dios que nosotros nos hemos encontrado en cierto momento, que yo sé que para algunos pudieran ser desastrosos, y yo sé que para algunos pudieran decir, uy, qué mala onda que le pasa eso al pastor, le pasa eso a Río. Y algunos tal vez pudieran pensar que es muy malo lo que nos está pasando. Y me refiero a que de repente hay muchas cosas que no tenemos. Por mucho tiempo no hemos tenido toda la tecnología que necesitamos.
por mucho tiempo a veces no tenemos muchas cosas que necesitamos. Ahora todo esto nos encontró en un momento donde la mayoría de nuestros músicos, o prácticamente todos, son de Juárez. Se cerraron los puentes, ellos no pueden venir. Hoy fue un día muy particular. Y entonces podemos pensar que hoy, ok, ¿cómo funciona esto? Es que no, escuche bien esto. Damos gracias a Dios por lo que tenemos y podemos usar, pero no dependemos de ello, dependemos de Dios. ¿Sí está aquí conmigo? Damos gracias a Dios por este edificio, damos gracias a Dios por el aire acondicionado, damos gracias por la energía eléctrica, damos gracias por la tecnología, damos gracias por todas esas cosas, pero no somos dependientes de esas cosas. Si tuviéramos que congregarnos como iglesia en medio del desierto y no tener nada de tecnología, no tener ni siquiera un edificio, no tener aire acondicionado, no tener absolutamente nada, pero si la presencia de Dios estuviera allí, eso sería más que suficiente, más que suficiente. Y yo creo que Dios nos está enseñando a depender del Espíritu Santo y a confiar en Él. Y excelencia significa que tú haces lo mejor con lo que tienes. Excelencia es hacer lo mejor, dar lo mejor de ti, el 100, y hacer lo mejor con lo que tú tienes. Y ahí están los discípulos. Jesús hizo, escuche esto, una declaración. Pasemos al otro lado. Y hizo una cosa. Se levantó y reprendió el viento y el mar. Y luego hizo dos preguntas. Yo siento que en esta época Dios te está haciendo estas mismas dos preguntas. Atento ahí en tu casa. ¿Sí estás listo en tu casa? Los que están aquí, ¿están listos? Estas dos preguntas Jesús te está haciendo. Número uno, después de que reprendió el viento y el mar y se calmaron, dice la Escritura, verso 40, que Jesús vino, donde estaban los discípulos, y le dijo, ¿por qué tienen miedo? Y Jesús te está preguntando, ¿por qué tienes miedo? ¿O a qué tienes miedo? ¿Por qué te amedrantas? Dice Reina Valera, ¿por qué te amedrantas? Significa, ¿por qué tienes miedo? Es bueno que identifiques, ¿por qué tienes miedo? Si tú piensas, ¿por qué es que estás teniendo miedo? Seguramente vas a encontrar la raíz de algo que necesitas llevar a Dios y ser sanado. Es más, sería bueno que ahora que Dios te está preguntando, tú pudieras escribir, ¿por qué no escribes a todo lo que tú tienes miedo? ¿Sabías que hay gente que tiene miedo a envejecer? Sí. Hay gente que tiene miedo a enfermarse. Hay gente que tiene miedo a perder el empleo. Hay gente que tiene miedo a la migra. Se ríen mucho aquí. Hay gente que tiene miedo a tantas cosas. ¿Y sabe qué representa un temor? Un temor que está ahí constantemente. Es que hay áreas que necesitan ser sanadas. Y lo primero que Jesús le preguntó a ellos, ¿por qué tuvieron miedo? Y ellos tuvieron que reconocer de que no estaban confiando plenamente en lo que Jesús habló. Yo quiero hablarle a personas que están detenidos en su casa a causa del COVID-19. Estás en modo de supervivencia, pero Dios no quiere que sobrevivas, Dios quiere que avances. Dios quiere que prosperes en este tiempo. Ese es el destino de la iglesia, avanzar y prosperar en medio de la crisis. Pero hay personas que se han detenido y yo te pregunto, ¿y dónde están todas esas palabras que Dios habló sobre ti? ¿Dónde están todas esas profecías que Dios habló sobre ti? Y si Dios te mostró algo, ¿por qué estás dudando que Dios lo va a hacer? Simplemente porque no lo hace a la forma en que tú esperas que lo hagas. Hablaba al principio, en la introducción de este mensaje, que hay personas a quienes sus sueños quedaron suspendidos. Y hay personas que se preguntan, ¿y los sueños que yo tenía y para lo que yo invertí y para lo que yo trabajé? Hay personas así, y yo quiero decirte ahí donde tú estás pensando que tus sueños, esos sueños que vinieron del corazón de Dios, ya no se van a cumplir, simplemente porque las cosas no están saliendo como tú esperabas, o simplemente porque esta pandemia puso el mundo en pausa. Es como que Dios hizo de nuevo lo que hizo en los tiempos de Josué, detuvo el mundo. Detuvo el mundo. Y tal vez estás pensando, mis sueños no se van a realizar. Tal vez no se van a realizar a tu manera. Pero si Él dijo, pasemos al otro lado, ese sueño se va a hacer realidad. Oh. Ayúdame, Espíritu Santo. Como quisiera
De verdad, pido más unción, pido más sabiduría, pido más poder, pido más de lo que necesite para ser más efectivo, para impactar tu fe, porque algunos de ustedes su fe ha menguado en este tiempo cuando la expectativa de Dios es que tu fe crezca. Dios no ha permitido todo esto. A Dios no lo sorprendió todo esto. Y antes que esto pasara, quiero que me escuches. Dios sabía que como su pueblo íbamos a pasar por una prueba. ¿Y qué hizo Jesús cuando supo que Pedro iba a pasar por una prueba? Te pregunto a ti en tu casa, ¿qué hizo Jesús cuando supo que Pedro iba a pasar por una prueba? Le dijo: Pedro, el diablo te ha pedido para que seas zarandeado, pero yo he orado al Padre para que tu fe no te falte. ¿Qué estaba haciendo Jesús antes que todo esto viniera? Él estaba trabajando, tratando que lo escucháramos para estar preparados. ¿Por qué le dijo a Pedro: Pedro, el diablo te ha pedido para que seas zarandeado? Para que Pedro estuviera preparado cuando eso pasara. Pero la vida nos ha enseñado que por más que Dios nos hable, pareciera ser que nunca estamos preparados cuando el asunto viene. Pedro no estuvo preparado, pero Jesús había estado orando por él. En todo este tiempo yo he visto la mano de Dios. Familia Río, ustedes recordarán que meses antes, creo que 1 o 2 meses antes de que pasara todo esto del coronavirus, nosotros no estábamos listos para salir al aire como estamos saliendo ahora. Y veníamos hablando hace mucho tiempo, necesitamos las cámaras para volver a estar en la televisión o salir por señales online. Y veníamos hablando, necesitamos salir online, pero no estábamos listos. Meses antes, Dios mueve las cosas y recordarán que yo me paré delante de ustedes y les dije: tenemos una oportunidad de comprar una pantalla LED y de comprar las cámaras que necesitamos. Y surgió esa oportunidad que justamente a causa del COVID-19 se desvaneció. Pero el punto es que ustedes, la gente de Dios, se activó a dar. Esto pasó un mes antes. Se activó a dar y dieron alrededor de $10,000 más o menos, Jorge, algo así. Se dio como cerca de $10,000. Y cuando el COVID-19 llegó, nosotros teníamos ese dinero con el cual pudimos salir a comprar las cámaras, a salir a comprar todo lo que necesitábamos para poder salir online. Si no hubiera estado ese dinero allí, nos hubiera agarrado completamente en falso. Pero Dios sabía que lo íbamos a necesitar. Yo veo la mano de Dios en eso. Yo puedo ver la mano de Dios en eso y puedo ver las manos de Dios en otras cosas. Se cerraron los puentes, la gente de Juárez no podía venir, pero hubo gente aquí que puso su corazón y dijo: pastor, cuente conmigo. Ahí estoy, ahí estoy. Es por eso que yo puedo decirle confiados a ustedes: Jesús dijo: pasemos al otro lado y no hay infierno que pueda frenar eso. Tus sueños, te hablo a ti que tus sueños se han puesto como en tela de juicio o como que tal vez no va a pasar. Es que yo tenía planes, es que no va a pasar. Dios dice: saca tu fe de expectativa, tu fe que está conectada a una expectativa y conéctala a mí, dice Jesús. Conéctala a mí. ¿Qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te causa temor? ¿De qué estás temiendo? Jesús nos dio un no temas para cada día del año, porque Él no quiere que tengamos temor. Y algo que yo he aprendido es que tú tienes que enfrentarlo al temor. ¿Sabe qué hago cuando algo me atemoriza? Voy en contra de ello. Y Dios me lo mostró una vez y me dijo: tú has aprendido una buena lección y eso tienes que agradecérselo a tu padre. Y me dijo, me mostró algo. Yo estaba aprendiendo a manejar y me tocó manejar en una zona de camino sinuoso, de curva y contracurva, y esos caminos donde uno va y el otro viene de frente, de un solo carril que está dividido por una línea amarilla en el centro, nada más. Y camino sinuoso, incluso donde había precipicio. Y como yo estaba recién aprendiendo a manejar, cuando llegaba a las curvas me daba miedo, porque las curvas era tanto así que usted no veía quién venía de frente. De repente se lo encontraba al otro así curvas tan cerradas, así. Pero yo, en vez de bajar la velocidad, cuando venían las curvas, más aceleraba. Y me dice Dios: ¿te has preguntado por qué cuando vienen las curvas tú aceleras?
porque tienes miedo y porque está en ti que tú vas en contra del miedo. Lo enfrentas al temor. Y yo te digo, si tienes un temor, enfréntalo en el nombre de Cristo Jesús. El temor se va a ir de ti, porque Jesús dijo, no temas. Paz a vosotros, no temas. Hay un no tema para cada día del año. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Y aquí va la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo? ¿No tenéis fe? La primera es, ¿a qué temes? Y la segunda es, ¿cómo? ¿No tienes fe? ¿Sabe qué está haciendo esto? Evaluando nuestra fe. Completamente. Evaluando esta fe, nuestra fe. ¿Le creemos a Dios o no le creemos? Yo lo he dicho desde un principio. Si tú revisas los primeros mensajes, te dije, esta pandemia va a poner en evidencia quién le cree a Dios y quién no le cree a Dios. Porque una cosa es decir que uno cree, pero otra cosa es cuando llega el momento, ¿realmente uno cree? Porque yo puedo decir que creo mucho, pero cuando las cosas pasan, ¿estoy creyendo o no estoy creyendo? Yo creo que mi vida está segura en las manos de Dios. Yo creo que mi vida va como Dios quiere y no como unas circunstancias quieren. Yo confío que en la llaga de Cristo he sido sanado. Yo confío en Dios que ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Yo confío en Dios que ha dicho, si yo soy contigo, ¿quién es contra ti? Yo confío en Dios que me ha dicho que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo confío en Él que me ha dicho que me va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, que soy más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. ¿Confío o no confío? Jesús calmó la tormenta y luego les dijo, ¿de qué temen? Eso es lo que Él quiere. Quiere que tú enfrentes tus temores. Jesús quiere que tú estés dispuesto a tomarte un momento y sería muy bueno, te animo a que escribas a lo que tú temes y entrégale esos temores al Señor. Dile, sana mis temores, Dios. Quiero que sanes los temores que me atormentan. Enfréntalo en el nombre de Cristo Jesús, porque no tienes que temer absolutamente nada. Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas. Déjame decirte algo. Tal vez tú piensas como los discípulos, no tienes cuidado de mí que voy a perecer. Tal vez tú estás ahí en tu casa y te diagnosticaron positivo del COVID-19 y tú dices, no, ¿por qué no tienes cuidado de mí, Señor, que voy a perecer? Tal vez estás allí tú pensando, perdiste tu empleo o vas a tener que ir a quiebra en tu negocio. ¿Quién sabe qué estás pasando? Tal vez justo en medio de esta pandemia estás bregando con un divorcio y estás pensando que Dios no tienes cuidado de mí. ¿Por qué permitiste este accidente? ¿Por qué permitiste esta muerte? ¿Por qué permitiste aquello? ¿Por qué permitiste otro? Pero Dios te sigue diciendo, te amo con amor eterno y yo te cuidaré hasta las canas, dice Dios. Te amo con amor eterno, yo soy el Dios que no te deja, que no te desampara. Claro que yo tengo cuidado de ti, dice Dios. Claro que tengo cuidado de ti. Y muchas veces es el amor de Dios el que te lleva a pasar por ciertas situaciones. Porque la verdad es que si no enfrentáramos ciertas situaciones no creceríamos. ¿Por qué los niños hoy en día crecen, son adultos inmaduros? ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos una generación de adultos inmaduros. ¿Por qué? Yo recuerdo que allá a los 17 años, los jóvenes de mi generación eran bien maduros. A la edad de 21 años, yo estaba de pastor plantando una primera iglesia. Es más, ni tenía 21, todavía tenía 20 y faltaban unos pocos meses para cumplir 21. A la edad de 21 años. Y hoy en día, la gran mayoría de 22, 24 años, bien inmaduros. ¿Sabe cuál es una de las causas? La sobreprotección de los padres. Los padres los sobreprotegen de todo. No los dejan pasar ningún dolor, no les enseñan que los actos tienen consecuencias, no hay consecuencia por lo que hacen. Y están los padres ahí siempre. Aún se portan mal en la escuela y van los padres y se pelean con los maestros en vez de regañarlo al niño. Y ahí están los papás y no quiere que pobrecito el nene que no se raspe la rodilla. Déjelo que se golpee. Déjelo que enfrente la vida. Déjelo que le pasen cosas. Eso lo va a hacer madurar. Y muchas veces Dios permite ciertas cosas porque sabe. La iglesia se había vuelto una iglesia muy codependiente de muchas cosas. La iglesia se volvió una iglesia que estaba ahí estancada en su fe. Y todo esto nos está llevando otra vez a usar el músculo de la fe. Y Dios nos está posicionando. Él dijo, pasemos al otro lado.
Y es increíble porque después que Jesús hizo esto, que yo estoy seguro lo que Jesús hizo después que le hizo las dos preguntas. No esperó la respuesta, simplemente les preguntó, ¿de qué tienen temor? Y luego le dijo, ¿y qué hay de su fe? Solo dos opciones tenemos aquí. Escúcheme bien. La opción es, te levantas y empiezas a reprender los vientos y el mar, o te pones a dormir la siesta. Pero no hay otras opciones. No hay otras opciones. Solo tiene dos opciones. Y tienes que saber algo. Si estás en el barco de Jesús, ese barco no se hunde. Ese barco va a pasar, como dice Marcos capítulo 5, verso 1. Pasaron al otro lado. ¿Y qué había del otro lado? Del otro lado estaba uno de los milagros más grandes, más increíbles en las Escrituras. Ahí Jesús liberó al endemoniado gadareno, un hombre que tenía una legión de demonios. Eran tantos los demonios que le rogaron a Jesús que si los echaba de ese hombre lo dejaran ir a un hato de cerdo que andaba por ahí pastando. Y se metieron en el hato de cerdo y se fueron por un precipicio y se ahogaron todos esos miles de cerdos, que eran un hato de cerdo, eran miles de cerdos. Y todos se ahogaron. Y no solo ese hombre fue liberado, sino que toda esa región fue liberada. ¿Por qué? Porque pasaron al otro lado. Déjame decirte algo. Del otro lado nos espera el último gran avivamiento, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Si me ayudan en cabina con alguna música de fondo. Déjame decirte qué te espera a ti del otro lado. ¿Estás aquí conmigo? No escucha al enemigo cuando te dice que vas a morir en medio de esta pandemia. Yo quiero que te levantes en el nombre de Jesús y declare, todos mis días fueron planeados desde la eternidad y yo cumpliré todos los días que mi Dios me ha dado sobre la tierra sin faltar ni una milésima de segundo. Vamos, vamos, quiero que lo hagas en el nombre de Cristo Jesús. Quiero que en el nombre de Cristo Jesús declare, los planes y los propósitos de Dios están firmes sobre mi vida. Yo soy un hombre, yo soy una mujer de propósitos, de destino. Dios me ha dado sueño y esta pandemia no va a acabar con mi sueño. No sé qué otro camino seguiré. Yo no sé cómo es que eso va a pasar, pero estoy seguro que va a pasar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, ponte de pie con energía. Dale un fuerte, fuerte aplauso a Jesucristo. Vamos, vamos, dale ese fuerte aplauso a Jesucristo. Y quiero que pienses por un minuto qué te espera del otro lado. ¿Qué te espera del otro lado? Mira, una de las cosas que esta pandemia debería enseñarte es a obedecer por fe. Y tienes que estar dispuesto a obedecer. A decir, ¿sabes qué, Dios? Ahí está mi obediencia, es restricta. Yo te sigo, yo hago lo que tú esperas de mí. ¿Qué te espera del otro lado? Yo quiero que pienses, ¿qué te espera del otro lado? ¿Sabe qué te espera? Una familia sana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te espera del otro lado? Te espera un mayor nivel de unción. ¿Qué te espera del otro lado? Te espera ese negocio, esa compañía que Dios quiere darte. ¿Qué te espera del otro lado? Bendición y prosperidad del cielo. ¿Qué te espera del otro lado? Ser un vaso, un instrumento usado por Dios. ¿Qué te espera del otro lado? Del otro lado te espera vida, bendición del cielo sobre ti y sobre toda tu casa. Cuando estén listos de soltarme una música de fondo, gracias. Dios tiene algo grande y poderoso para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen lo creo, Dios? Dios tiene algo grande, algo poderoso para ti. Del otro lado hay bendición. Vamos, yo quiero que levantes tu mano al cielo y le digas a Dios, gracias Dios porque me llevas al otro lado. La tormenta no se siente bien. Esto no se siente bien. El COVID-19, esta pandemia no se siente bien, Dios. Pero ¿sabes qué? Yo sé que tú nos llevas al otro lado. Esto va a pasar. Hay un otro lado de toda esta cuestión. Esto no va a pasar. Parece que es eterno. Parece que es para siempre. Pero no es para siempre. No sé si me puedas ayudar en esto. Necesito una música de fondo para ministrar. Eso es lo que necesito. Ahí del otro lado te espera una gran bendición. Si estás aquí conmigo, te espera algo grande de parte del Dios. Del corazón de Dios viene algo grande para ti. Hay algo grande que viene del corazón de Dios para ti. Dios tiene algo grande para ti. ¿Lo puedes creer? Insisto en decírtelo. Dios tiene algo grande para ti. Vas a pasar al otro lado.
Tal vez tú estás ahora mismo encerrado en tu cuarto y estás pensando, no solo esta pandemia puso mi mundo en pausa, sino que ahora yo estoy aquí con fiebre, con tos y me siento mal y me han dado positivo de COVID-19. En el nombre de Jesús, yo quiero que crea, vas a pasar al otro lado. Y lo que hay del otro lado es que Dios se va a mover a tu favor y esos sueños que Dios plantó en ti se van a cumplir en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen lo creo, Dios? Levantas tu mano al cielo. Y yo quiero invitar a aquellos hombres y mujeres de Dios, cuando estén listos allí, no sé si está Jazz o puedes ir Amor allí para ayudarme, necesito la música de fondo. Pueden pasar aquí aquellas personas que dicen, gracias Dios, gracias. Yo necesito que hagas algo en mi vida, Dios. Aquellas personas que dicen, Dios, yo necesito que muevas tu mano de favor sobre nosotros. Que muevas tu mano de favor sobre mi vida. Yo quiero que vengan aquí personas que declaran y dicen, gracias Jesús, porque estoy en tu barca. Y yo quiero invitar a las personas que están en su casa como si alguien está aquí. Si tú no estás en la barca de Jesús, ¿por qué no te mueves a la barca de Jesús? No lo llames a tu barca. Él no va a ir a tu barca. Él quiere que vengas a su barca. ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo Jesús? ¿Cómo me subo a la barca de Jesús? Entregando tu vida a Cristo Jesús. La única manera que se puede garantizar que una barca no se va a hundir si es la barca de Jesús. Solo si es la barca de Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Si no es la barca de Jesús, existen muchas posibilidades de que esa barca se hunda. Pero Jesús te está llamando y te dice, ven a mi barca. Ahí donde estás, ¿por qué no le abres tu corazón? Le hablo a los que están aquí presentes y los que están en su casa. ¿Por qué no le abres tu corazón y le dices, Jesús, recíbeme, te entrego mi vida desordenada, perdóname y te hago Señor de mi vida? No sé qué sigue más adelante, pero yo confío que tus planes son buenos y tus propósitos son buenos. Y yo te aseguro que Dios tiene un plan para tu vida. Y yo te aseguro que Dios tiene un propósito para ti. Y quiero que me escuches con mucha atención, porque algunas personas están como en negación y no quieren reconocer que estamos viviendo una de las horas de prueba más duras que esta humanidad haya vivido. Todavía falta camino que recorrer con esto del COVID-19. Todavía falta camino que recorrer con esto de la pandemia. Y necesitas estar en la barca de Jesús. Ese es el único lugar seguro. A los que están aquí presentes les digo, si tú has entregado tu vida a Jesús y te alejaste, yo quiero que levantes tu mano al cielo y le digas, Jesús, regreso a ti, vengo a tu barca una vez más, Señor. Y quiero que afirmes tu fe en Él una vez más. Vamos orando. Quiero que afirmes tu fe en Él una vez más. Y le digas, Jesús, te necesito. Y le digas, Jesús, te necesito. Y le digas, Jesús, yo quiero estar en tu barca. No quiero que vengas a mi barca. Jesús no va a unirse a tus planes. Tú tienes que ceder tus planes por los planes de Jesús para tu vida. Dile, te entrego mi vida y te hago Señor de mi vida. Y quiero decirte que entregues tu temor aquí. Yo quiero llamar a personas al altar que dicen, le entrego todo temor. A los que están en su casa. Hay personas ahí en su casa. Es más, mira lo que te voy a decir. Hay personas que debieran estar aquí hoy. Hay personas que debieran estar aquí sirviendo. Ese es tu destino. Tú eres un hombre, tú eres una mujer de Dios. Eres un vaso, eres un instrumento de Dios. Y el temor te lleva a estar ahí detenido en tu casa cuando deberías estar aquí sirviendo. Entrega el temor. Suelta el temor. Deja ir el temor. Párate en tu identidad. Ahí el temor a algunas personas les ha hecho perder su identidad. No estás parado en la identidad de quien tú eres. Tú eres un hombre, tú eres una mujer de Dios. Eres un profeta, una profeta a las naciones. Dios te quiere usar, pero estás ahí detenido por el temor. Suelta el temor. Te lo digo a ti que estás aquí. No temas, solo confía. ¿Por qué no le dices, te entrego todos mis temores, Jesús? Vamos, díselo. Te entrego todos mis temores, Jesús. Te entrego todos mis temores, Jesús. Todos mis temores, Jesús. Todos mis temores te los entrego a ti, Jesús. Los rindo a ti, Señor Jesucristo.
Y yo confío en ti. Voy a ser prudente, voy a ser sabio, voy a tener cuidado, pero no voy a temer. Quiero ver las manos arriba de los que hoy dicen: gracias por tu palabra, que me posiciona, que me dirige a mi destino. Levanta tu mano al cielo y dile: gracias, Dios, porque ahora yo sé que voy a pasar al otro lado. ¿Y qué hay del otro lado? Más de Dios, avivamiento, bendición del cielo, avance. Oh, vamos, vamos. Ahí donde estás, levanta tu mano al cielo y dile: Dios, gracias. Gracias, porque yo sé que tu plan y tu propósito están firmes sobre mi vida. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer, Dios. Por cierto, Omar, me contaste que tu hijo lo diagnosticaron con COVID-19. Oramos por él. ¿Cómo está tu hijo? Sano. Sano, completamente sano. ¿Escuchó? No tienes que tener temor. Jesús sana el COVID-19. Me han llamado varias personas y hemos orado y se han ido, se han hecho examen de nuevo. Le dio positivo, y no estoy hablando que después de 15 días, no. Les dio positivo y 2 o 3 días después se hicieron un segundo examen y les dio negativo. Jesús sana el COVID-19. Te lo digo de nuevo: Jesús sana el COVID-19. Afirma tu fe en Él. Confía en Él. Quiero que declares: del otro lado, Jesús me lleva al otro lado, y del otro lado hay más de Dios para mí. Hay bendición del cielo para mí. Hay bendición del cielo para mí. Gracias, Dios. Gracias, Dios.